venía a contar la historia triste de la colonización por parte de los partidos políticos del Poder Judicial. Las cosas no siempre fueron así, y es conveniente recordarlo ahora. Me refiero a la reciente historia democrática. Tras el régimen autoritario franquista, se quiso resaltar en la Constitución el papel del Poder Judicial en el marco de la separación de poderes. Es más, fíjense, es el único poder del Estado que aparece rubricado en la Constitución con el atributo de poder. Es importante destacar que el Poder Judicial descansa en cada juez o magistrado. Pero también, junto a esa función, a la función jurisdiccional, es imprescindible la existencia de una serie de funciones gubernativas que regulan el estatuto del juez: ascensos, traslados, responsabilidad disciplinaria, elección de los altos cargos de la judicatura. En la Constitución española se desapoderó de estas funciones al Ministerio de Justicia franquista y se encomendaron a un nuevo órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, separado del Ejecutivo y siguiendo la tradición del Consejo Superior de la Magistratura italiana. La Constitución señala así que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. No es Poder Judicial, es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el rey con un periodo de 5 años. De estos 20, 12 serán jueces nombrados jueces de todas las categorías judiciales en los términos que establezca, dice la Constitución, la ley orgánica. Y además de esos 12, hay otros 8 vocales, los que llamamos vocales no judiciales, 4 de ellos designados por el Congreso de los Diputados y 4 de ellos designados por el Senado, entre juristas de reconocida competencia, abogados, profesores, con más de 15 años de ejercicio profesional. En desarrollo de la Constitución se han dictado varias leyes. La primera fue la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980, que en cuanto a la composición del mismo y por lo que se refiere a los vocales judiciales, a esos 12 que les indicaba, señalaba que los 12 vocales judiciales serán elegidos entre y por jueces. Serán jueces los elegidos y serán jueces los que elijan. Este sistema duró hasta 1985. Ahí, en el primer gobierno socialista, se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se decidió, a través de la famosa enmienda Vandrés, que un diputado que la propuso y que luego se arrepintió antes de morir de haberla propuesto, se resolvió que los 12 vocales judiciales serían elegidos entre jueces, eso es indiscutible, pero ya no por jueces, sino por el Parlamento. 6 por el Congreso, 6 por el Senado, junto a los otros 4 y 4 a los que les hice antes referencia respecto de los vocales no judiciales. Este cambio legislativo se dio por bueno por el Tribunal Constitucional en el año 1986, al entender el tribunal que no se oponía a la letra del artículo 122 de la Constitución. Pero eso sí, con una condición: que las cámaras no eligieran a esos miembros mediante la distribución por cuotas políticas de los puestos a cubrir. Me van a permitir que les lea un párrafo de la sentencia porque es muy interesante a la luz de lo que luego ha ocurrido. Dice el Tribunal Constitucional: ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma fundamental si las cámaras, a la hora de realizar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros campos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas políticas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Remata el Tribunal Constitucional: la lógica del estado de partidos empuja actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder y entre ellos señaladamente el Poder Judicial. Advertencia que lamentablemente se cumplió en los años siguientes. En la práctica, el sistema no es un sistema de vetos mutuos en el que había pensado el Tribunal Constitucional. Es un sistema de reparto entre los partidos políticos de los vocales. Es verdad que hay una votación final de 3/5 del Congreso, pero esto no ha sido más que una mera vestidura de una decisión de fondo, la decisión de que cada vocal es elegido por su partido, de que cada partido elige a sus vocales.
La sentencia del Tribunal Constitucional es una sentencia que los juristas llamamos interpretativa. Y por eso se puede defender, por ejemplo, el profesor Aragón así lo hace, que el reparto por cuotas políticas es inconstitucional. No se trata solo de reprochar políticamente esa manera de actuar, sino de realizar un auténtico reproche jurídico a un sistema que pervierte la base fundamental de nuestro Estado de Derecho, como es la independencia del Poder Judicial. Luego llegó el Partido Popular. Prometieron en sus campañas, en dos ocasiones con mayoría absoluta, que cambiarían el sistema. Dijo Gallardón, ministro de Justicia, en una declaración de esperanza que duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Hay que acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Hasta aquí hemos llegado. El Partido Popular, en dos ocasiones con mayoría absoluta, no modificó el sistema y lo mantuvo. Es verdad que ha habido reformas posteriores de puro maquillaje. Por ejemplo, que se proponen por las asociaciones judiciales y por los jueces a través de un sistema de avales 36 candidatos de entre los que elige el Parlamento. No hay doble legitimación, como se oye por ahí. No. Al final quien elige es el poder político, son los partidos. El gran retraso, más de 5 años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, significa desde mi punto de vista dos cosas. Un flagrante incumplimiento de la Constitución, pero también resulta contrario a la Constitución el sistema de reparto de cuotas políticas de los vocales judiciales del Consejo. Incluso, si me permiten, entre los dos males, porque los dos son males, es mayor el segundo, porque ha instalado en nuestra vida pública una imagen de politización del Poder Judicial absolutamente contraria a los principios que rigen en nuestro Estado de Derecho. Se habla de vocales del PSOE, vocales del PP. Estamos hablando del Poder Judicial. No debe dejar de decirse que para este sistema se ha necesitado de algunos jueces que han colaborado en el mismo. Sin embargo, les digo, la mayoría de los jueces en España repudian este sistema. La situación de falta de renovación del Consejo se ha agravado notablemente en la anterior legislatura, cuando se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 21 y se acordó la suspensión de las funciones del Consejo en materia de nombramientos discrecionales. Fue un mecanismo coactivo, sin duda, para que el Partido Popular aceptara la renovación. Pero lo cierto es que ha producido una paralización de todos los nombramientos de altos cargos y con ello una situación absolutamente catastrófica. Según datos de Confilegal, el 30,3% de las plazas de magistrados del Tribunal Supremo están vacantes desde entonces, 24. Muy preocupante es la situación de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tiene 11 de 33 plazas vacantes, y la de lo social, 7 de 13 plazas vacantes. Compañeros que han muerto, se han jubilado, han salido de la carrera judicial y no se cubren esas plazas. El Poder Legislativo ha hecho aquí dejación de funciones. Corresponde a los presidentes del Congreso y del Senado activar el mecanismo de renovación del Consejo. No lo han hecho, porque no es suya la decisión es de los partidos políticos. Se pretende ahora, sorprendentemente y bajo una exótica mediación del Comisario de Justicia de la Unión Europea, retomar el proceso de renovación iniciado en el 2018. Un proceso caducado, un proceso absurdo, porque ya se han disuelto 2 veces las cámaras y porque habría que iniciar un proceso distinto, existiendo cambios tanto en las 36 personas designadas, muchas han fallecido, se han jubilado, ya no están en la carrera judicial, y en la propia carrera judicial que supuestamente los eligió. Han pasado 5 promociones y la carrera judicial es hoy distinta. Se ha pretendido ahora que hay que renovar para reformar. Por eso pero eso mantendría un sistema inconstitucional por su ejercicio, que ha sido criticado, no lo olvidemos, por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO, y por la Comisión Europea, que han venido recomendando a España reiteradamente desde hace años el cambio del sistema de elección de los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial para que sean elegidos por los propios jueces sin intervención de las autoridades políticas, como por cierto ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. Este es el primer punto en el proceso de colonización de los partidos políticos. El segundo, sin duda, es el de los aforamientos. Asistimos a un sistema de protección de los políticos.
Hay una amplia lista en la Ley Orgánica del Poder Judicial que cubre prácticamente a toda la clase política. El presidente del gobierno, el gobierno, los diputados, los senadores, el presidente de cada una de las comunidades autónomas, el gobierno autonómico, los miembros de los parlamentos autonómicos no van a ser juzgados si cometen delitos en el ejercicio de sus cargos como cualquiera de nosotros. Bueno, yo también estoy aforado, no querría estarlo, pero lo digo así, para que quede claro. Sino que van a ser juzgados o bien por el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son nombrados por los vocales que nombran los partidos políticos, o por los tribunales superiores de justicia en el caso de la clase política autonómica. En este tribunal, el presidente es nombrado por el Consejo, que es nombrado por los políticos. Y aquí se dio un paso definitivo en la politización a la que yo refiero, que es que hay incluso un magistrado autonómico que es nombrado directamente por los políticos autonómicos. Nunca olvidemos que la competencia de este tribunal es juzgar a esos políticos autonómicos. Los aforamientos derivan a gran parte de esas personas en sus eventuales litigios penales hacia los tribunales controlados por los vocales políticos del Consejo. Y además, para rellenar el cuadro, tenemos un amplio sistema de inmunidades parlamentarias de las que gozan los diputados y senadores, que genera enormes dificultades para investigar contra ellos ciertos delitos, entre otros los relacionados con la corrupción. Recuerden, solo hace unos días, la lucha es una persona, pero esto es el final de una larga lista de los políticos por mantener el acta de diputado para no salir del aforamiento. Tercer punto, las puertas giratorias. Nada impide a un juez pasar a la política. Es absolutamente respetable, no hay nada malo. Es una opción. Lo malo es que el juez pueda volver a la judicatura. Y así ha ocurrido en muchos casos, algunos de ellos con idas y venidas de la justicia a la política. Eso erosiona gravemente el principio de apariencia de la imparcialidad del juez. Estos son los riesgos actuales. Ahora vamos a hablar de los riesgos futuros, desde mi punto de vista, claro. Primero, la existencia de las comisiones parlamentarias del lawfare. El acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts hace referencia al lawfare y recoge el anuncio de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que pueden llegar a determinar lo que ambiguamente se denominan responsabilidades derivadas. Uno de los firmantes de ese acuerdo, Junts, ha concretado que esto significa la exigencia de hacer comparecer a jueces y magistrados para responder de sus resoluciones judiciales ante las cámaras parlamentarias. Campaña que ha venido, en relación con este partido, acompañada de gravísimas acusaciones frente a los jueces, incluida la imputación de los delitos de prevaricación, manifestaciones que se realizan, eso sí, cómodamente efectuadas bajo el parapeto de la inmunidad parlamentaria. Las comisiones se han constituido. Es verdad que no ha llegado a materializarse la citación de los jueces, que todo hay que decirlo, esa citación han contado, por ahora, con el rechazo frontal del Partido Socialista. Pero de llevarse a cabo la práctica de la que les hablo, estaríamos sometiendo a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales, en una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes del que no encontramos igual supuesto en ningún país europeo. Produjo reacciones de todas las asociaciones judiciales, todas, y mira que somos distintos, y de todas las asociaciones fiscales, así como de colegios de abogados, asociaciones profesionales, etc. Tercer punto del futuro inquietante, la ley de amnistía. La eventual ley de amnistía supone, desde mi punto de vista, un ataque directo y contundente al Poder Judicial, a la división de poderes y, por ello, al Estado de Derecho. No hay precedentes en la democracia. La ley de amnistía de 1977 es previa a la Constitución y tuvo su justificación en el cambio de un régimen dictatorial a la democracia. Mientras se tramitaba la Constitución del 78, se intentaron presentar 2 enmiendas para introducir la amnistía en la Constitución y fueron rechazadas por las cámaras. De hecho, que la amnistía no esté expresamente prohibida en la Constitución no significa que esté admitida.
Tampoco está prohibida la esclavitud, y a nadie en su sano juicio se le ocurriría sostener que la ausencia de regulación supone que esté autorizada por la Constitución. Pero es que además la fiel interpretación de determinadas reglas y principios constitucionales puede derivar en claro impedimento o prohibición de la amnistía. Por ejemplo, la Constitución establece la prohibición de los indultos generales. Están admitidos los indultos particulares, pero no los generales. ¿Cómo no va a estar prohibida la amnistía? La amnistía supondría la impunidad respecto de unos delitos graves que pretendían la quiebra del sistema constitucional y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que determinó una sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un juicio con todas las garantías para casi todos los dirigentes que intervinieron, excepto para los que se fugaron, que esperan ahora, con la ley de amnistía, su oportunidad de impunidad. La amnistía viola frontalmente la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aplicando el derecho vigente en cada momento. El legislador no puede suplantar esa función del Poder Judicial, ni menos se puede atribuir la facultad o competencia de considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de justicia, borrando con carácter retroactivo un delito que estaba vigente cuando el Poder Judicial lo aplicó. Penúltimo supuesto de futuro que inquieta desde el punto de vista de la politización de justicia. Los consejos de justicia. Oirán hablar de ello pronto, porque es una exigencia tradicional de los independentistas. Se pretende desapoderar al Consejo General del Poder Judicial de sus funciones, bajo una pretendida descentralización muy sorprendente al tratarse de un órgano constitucional nacional. El riesgo es muy claro: el control de la justicia a través del poder político autonómico. Ya se intentó con el Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional lo impidió. Si se hace esto, dejaría en manos de la elección de esos consejos autonómicos nombrados por los políticos autonómicos el enjuiciamiento de los más altos cargos de la comunidad en un órgano que tendría mucha influencia respecto del tribunal encargado de juzgarles. Último riesgo: el cambio en el actual sistema de la oposición a la carrera judicial. El actual sistema de oposición a la carrera judicial se fundamenta en un mecanismo encaminado a garantizar la objetividad en el proceso de selección, el mérito y la capacidad. Se lo explico muy rápidamente. Consta de un ejercicio tipo test, con las materias de constitucional, penal, civil y procesal penal, un segundo ejercicio oral con la exposición de 5 temas de constitucional, civil y penal, y un tercer ejercicio oral también, con la exposición de 2 temas de procesal civil, uno de procesal penal, uno de mercantil y uno de administrativo laboral. Después de eso, que conjuga el elemento del test, que es de razonamiento, y el elemento de los orales, que tiene sin duda un componente memorístico, pero les aseguro que con la memoria solo no se aprueba la oposición, hay 2 fases más en el proceso de formación de un juez. Pasan un año por la escuela judicial y después están otro año de prácticas tuteladas. La formación de los jueces españoles no tiene nada, absolutamente nada que envidiar de la de otros países europeos. Y en los intercambios que hacemos entre jueces españoles y europeos, jueces alemanes, belgas, lo dicen claramente. ¿Se puede modificar? Sin duda. Todo es susceptible de modificar. Yo mismo no me examiné con el examen oral. Mi examen fue escrito y luego un caso práctico. Pero ahora se quiere otra cosa. Ahora se quiere establecer un sistema, habló el otro día el partido político Sumar, de mir judicial, un sistema que pretende modificar la oposición, que sorprendentemente no se quiere ni para los abogados del Estado, ni para los registradores, ni para los notarios, ni para ningún otro alto cargo. ¡Qué casualidad que solo se refiere a esto al ámbito judicial! Se dice, como falacias justificadoras, que los jueces son todos muy conservadores, fachas, dicen los más atrevidos, machistas, ricos y hijos de jueces. Todo eso es absolutamente falso. Hay un estudio sociológico de Toaria, el más insigne sociólogo español, para el Consejo General Judicial, que dice una cosa que a mí me quedó muy marcada: los jueces son como España, tienen una clarísima pluralidad ideológica, un clarísimo
pluralismo en cuanto a su extracto social. Desde luego son muy pocos los hijos de jueces, y lo de los jueces machistas pues es que causa sonrojo, porque en los últimos años están entrando el 80% de mujeres desde hace años. No sé lo del machismo de dónde viene. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende el control de la justicia desde la base. Se ha intentado conseguir el control de la justicia en los altos cargos y ahora se pretende el control de la justicia desde la base. En palabras de un político, cuyo nombre no puedo decir porque ese comentario lo hizo en Petit Comité, no puede haber jueces de instrucción francotiradores más. No pueden existir procesos de instrucción respecto de los políticos no controlados. Conclusión. Les dije que esto era una historia triste, pero miren ustedes, quien les habla es del Atleti, que no tiene mucho que ver. Pero eso me hace siempre mantener la esperanza en que las cosas pueden salir bien y pueden cambiar. Este deseo está basado en 3 ideas. Primera, la actuación de la Unión Europea en defensa del Estado de Derecho, con 2 precedentes muy claros: Polonia y Hungría. Ahí estos países tomaron decisiones que afectaban al Poder Judicial y la Unión Europea está actuando muy contundentemente contra ellos. Segundo, el impulso de la sociedad civil. El precedente de Polonia e Israel. En ambos países los ciudadanos salieron a la calle en defensa del Poder Judicial, porque que exista un Poder Judicial independiente, un juez independiente, es la garantía de los derechos de todos ustedes, no es un privilegio nuestro. Es la garantía de que van a tener un juicio justo cuando, por ejemplo, litigan contra la Administración. Por último, yo insisto que como soy del Atleti tengo una esperanza casi infinita de que algún día la clase política puede cambiar. Que algún día tengamos una clase política toda en su conjunto, que entienda el valor esencial de la separación de poderes, que entienda la importancia de un poder judicial robusto, que entienda la esencia de la independencia judicial, que entienda que las naciones más libres, más democráticas, más civilizadas son aquellas que tienen claro que la existencia de controles del poder enriquecen el sistema. Muchas gracias.